Parece que fue este. Si me recuerdan, si me hacen favor de recordar que el día de ayer comenzamos con este nuevo ejercicio. Sí fue con ustedes, ¿verdad? Sí, profe. Sí, Sí, profe. Sí, profe. gracias. Aquí lo novedoso es que ahora vamos a introducir un factor derivativo para que no se queden con la duda cómo se trabaja con un factor derivativo. Entonces, igual nos piden determinar los márgenes de fase, márgenes de ganancia, ancho de banda y estabilidad relativa. Entonces, lo mismo, siempre partimos de la función de transferencia de lazo abierto. Y aquí, bueno, pues ya nos saltamos un poco los pasos, pasamos directo a las frecuencias de corte, aclarando que la frecuencia de corte 3 es la frecuencia natural del sistema y las pusimos en ese orden debido a que siempre vamos a acomodar de menor a mayor número de radianes sobre segundo. Entonces, así quedan las frecuencias y siempre fijándonos si esa frecuencia de corte está asociada a un polo o está asociada a un cero. Y en este caso, bueno, tenemos que una está asociada a un polo, otra a un cero y otra a dos polos complejos conjugados. Entonces, bueno, de ahí nos pasamos a la forma de Bode. Estábamos trabajando perdón, la forma de Bode y bueno, en este caso ya nada más hacía falta sacar la ganancia. Si me apoyan con eso, sería 10,000 entre 150 al cuadrado. ¿Cuánto nos da como resultado? Perdón. ¿Cuánto sería? No sé si me apoyan con ese cálculo. Mientras, pues sigo escribiendo la función. Sería j omega sobre 10 más 1. Abajo tendríamos j omega más 1. Y bueno, no hay que olvidar que en este caso se tiene un factor derivativo. Pongo ahí j omega. Y también, pues, ¿cómo queda esta parte? Sería 1 menos omega cuadrada sobre 150 al cuadrado más 90 omega sobre 150 al cuadrado. Todo eso por j. Y bueno, recordando que aquí se tiene la parte real y la parte imaginaria, en este caso, para que no se pierda de vista. Entonces, no sé si me apoyan con el cálculo. 0.44, profe, creo. Sí. Muy amable, gracias. 0.44. ¿Esa es la Profe, ganancia? ¿Sí? ¿Lo escucho? disculpe que lo interrumpa. No se Yo tenía preocupe. una duda en el, ¿cómo se llama? En el diagrama anterior. ¿En este diagrama? Ajá, no. ¿En la hoja que sigue? La Exacto. página. Ahí, ¿dónde está el factor derivativo, profe, Es en la función de transferencia? no es 5, es ese. Este es el Ah, factor derivativo. correcto. ¿Sí? Y, Acá está. ajá. ¿Sí? Ok. Ese es el factor derivativo, estamos multiplicando por eso. Obviamente no podemos tener derivativo o integral en el mismo, porque si tuviéramos aquí uno integral, se eliminarían. Entonces, se cancela uno con otro. Así que o tenemos derivativo o tenemos integral, siempre en una función de transferencia. ¿De Ok, acuerdo? profe. Pensé que se representaba ahí de alguna manera con un bloque, pero ya lo integró, ¿no? Ahí a la función. Sí, lo integral lo iba a ponerse por separado, pero mejor decidí integrarlo ahí, en la función. Correcto, profe. Sí, ¿Sí? gracias. Esa es la planta, ¿no? Bueno, sí, compañero, entonces, así deben identificarlo y bueno, ahí está. Gracias por su pregunta y vamos a continuar. Hago un poco de aquí de espacio para que quepa en esta hoja. Todo. Nada más que no me deja tan fácil, vamos a seleccionarlo entonces. Profesor, Sí, dígame. ¿sería tan amable de regresar a la diapositiva anterior o a ¿Está? la pizarra anterior? Sí, Ajá, lo que pasa es que el día de ayer no anoté un dato y quería aprovechar para... sí. Bueno, perdón, me fui muy arriba, creo, perdón. No, no es este, es este. Sí, ahí está.
Sí, ese es el sistema, les digo, lo novedoso de aquí, pues es que ahora tenemos un factor derivativo, vamos a ver, y sí se trabaja diferente, por supuesto. El Sí, factor de amortiguamiento es de punto 3, ¿verdad? sí, aquí está, es ese factor de amortiguamiento. Listo, profe, gracias. Sí, está bien, eso es importante porque eso nos indica que los polos son complejos conjugados. Bueno, casi o ya llegamos, me parece, a la... Sí, ya está. En la forma de Bode. Esto es lo que se conoce ya como forma de Bode. Llegando a esta forma de Bode, voy a descomponer los distintos factores. Vamos a tomar de esta función los distintos factores. Entonces vamos a empezar con G1. G1, y ahí no hay vuelta de hoja, siempre va a ser la ganancia de este sistema, 0.44. Después, G2 de J omega, como les dije anteriormente, o es el factor integral o en este caso el factor derivativo. Así que si es el factor derivativo, pues simplemente se pone así, como J omega. Aquí también aclarar que si los vamos a expresar como números complejos, con una parte real y una parte imaginaria, en G1 tenemos que la parte imaginaria es 0. Y en G2 tenemos que la parte real es 0. Nada más hacer esa consideración para que después procedan a obtener bueno, a transformar esos dos números complejos a su forma polar. Y después, para G3 de J omega, nos vamos a basar para seleccionar a G3 en términos de la frecuencia de corte. Ya saben que la primera frecuencia de corte, que es la que está asociada a un polo, pues es de 1 radián sobre segundo, después la de 10 y después 150, que es la frecuencia natural. Entonces, para G3, no hay duda que sería la siguiente, 1 sobre J omega más 1, o J omega más 1 a la menos 1. Después, para G4, pues tomamos en consideración la siguiente frecuencia de corte, que en este caso, y regreso aquí, pues es 10 radianes sobre segundo, que está asociado a un 0. En este caso, como está asociado a un 0, queda simplemente así como J omega sobre 10 más 1. Así que ahí está. Ya tenemos a G4 y finalmente G5 de J omega, pues es ese factor cuadrático irreducible, ya que está asociada a la frecuencia de corte de 150 radianes. Entonces lo vamos a dejar así simplemente como, ya para no escribir tanto, sería 1 menos omega al cuadrado sobre 150 al cuadrado, más 90 omega sobre 150 al cuadrado. J, por supuesto, aquí. Entonces queda todo esto. Le iba a poner así paréntesis para que se den cuenta cuál es, y no pierdan de vista la parte real y la parte imaginaria. Entonces, todo esto es la parte real, nuevamente lo explico. Y esta es la parte imaginaria. Aunque parece evidente, pues después cuando lo queremos trabajar o expresar de forma adecuada, de repente se pierde, ¿no? Como indicarlo. Recuerden que está la menos 1 por la sencilla razón de que son la representación de dos polos, en este caso. Bueno, y ya que tenemos esto, pues ahora sí, vamos a proceder a pasarlos a su forma polar. Ahí están los 5 factores, vamos a llevarlos a su forma polar. Lo voy a hacer del lado derecho de la hoja para hacerlo lo más rápido que se pueda. Permítame ingresar a alguien más. Ahora sí, lo voy a poner con otro color, con verde, para que se distinga aquí. Ya en forma polar.
tenemos lo siguiente. La magnitud de G1 de J omega en decibeles va a ser igual al 20 logaritmo de 0.44. ¿Cuánto dará esto, compañeros? Gracias, gracias, muy amable. Menos 7.05 decibeles. Ahora, así como cuando se tenía un factor integral, se sumaban 20 decibeles, aquí vamos a hacer una resta. Lo voy a poner en otro color. Menos 20 decibeles. Dándonos un total de aproximadamente 27. Menos 27 decibeles. Es por el factor derivativo, ¿verdad, profe? Exactamente, es por el factor derivativo. Entonces, cuando se tiene un factor integral, le vamos a sumar 20 decibeles. Y es exactamente por la misma razón, por la década en la que estamos comenzando. Nada más que como aquí vamos a comenzar, de hecho, con una pendiente de subida de más 20 decibeles, más 20 decibeles por década, en este caso, es exactamente la misma razón, compañeros. La década en la que estamos comenzando, por supuesto, esto viene de más atrás, y si lo vemos en términos de 1 por 10 a la menos 2, y 1 por 10 a la menos 1, que es de donde estamos comenzando, bueno, tenemos entonces aquí una pérdida de 20 decibeles negativos, por supuesto, los cuales hay que compensar sumándole a esta nueva ganancia de menos 7.05 decibeles, sumándole esos menos 20 decibeles. De otra manera van a tener un error de 20 decibeles y por supuesto van a tener mal todo el ejercicio. Entonces, quiero que lo consideren, por favor. Y por supuesto también va a cambiar la fase, ahorita lo vamos a ver. Es decir, la referencia, dónde vamos a comenzar a trazar la real de fase. Bueno, eso por un lado. Ahora vamos a continuar con el ángulo. En el caso del ángulo para este factor, nos quedaría simplemente así como tangente inversa de la parte imaginaria, que en este caso es 0, sobre la parte real, que es 0.44. Y esto nos da 0 grados, por supuesto. A esa sería la referencia en el caso de ausencia de algún integrador o derivador. Comenzarían en 0 grados, pero los integradores son los que hacen el desfasamiento. Integradores o derivadores. Y en este caso G2 de J omega en decibeles será, como pueden ver, es, en este caso, vean esta parte, es el derivador. En este caso, y lo voy a poner más 20 logaritmo de, en este caso, omega, queda así, sí, eso es parte real al cuadrado, que es 0, más raíz cuadrada de omega al cuadrado, pues es omega. Y, por supuesto, siempre vamos a tener una subida de 20 decibeles por década. Cuando se tiene un factor derivativo, se tiene esta subida de 20 decibeles por década. Porque se tiene entonces un 0 en el origen, ya no un polo en el origen, sino un 0 en el origen del sistema. Ahora, para G2 de J omega, tendremos este ángulo. Por supuesto será positivo, será una, y fíjense, de la parte imaginaria sobre la parte real, también por eso le puse ahí J omega más 0 para que se den cuenta. Y por supuesto, en este caso vamos a tener una fase positiva de 90, un adelanto de 90 grados. Para que quede un poco claro esta parte, si este es el eje real, este es el eje imaginario, J omega, y estamos graficando desde 0.1 radianes sobre segundo hasta 10.000 radianes sobre segundo, en este caso, esto se va a representar
con este vector, es decir, carece de parte real, como lo estoy diciendo, y solo tiene parte imaginaria, que es la frecuencia, que es la que estoy variando desde 0.1 hasta 10.000 radianes, y por lo tanto se produce un ángulo aquí de 90 grados positivos. Al contrario del factor integral en este caso, factor integral, produce una fase de menos 90 grados. Entonces, deben de entenderlo de esa manera para que pues no digan que la calculadora arrojó que indeterminado, o sea, no, ustedes tienen más conceptos que simplemente la calculadora. Entonces, tenemos G1, G2 y continúo con G3. Ahora, con respecto a G3, la magnitud de G3 de J omega en decibeles es igual a menos 20 logaritmo, porque G3 es un polo, por supuesto. Y bueno, sí, pues ya están definidos quiénes son, cuál es el orden. 20 logaritmo de la raíz cuadrada de 1 más omega al cuadrado. Esto va a producir una caída de menos 20 decibeles por década. Con respecto a su ángulo, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Con G3 de J omega, tendremos que el ángulo θ es igual a menos tangente a la menos 1 de omega. Por supuesto, aquí vamos a usar la plantilla de esta forma, alineando la plantilla con la frecuencia de corte 1 en este caso, y la parte superior con la referencia. Pero ¿cuál es esa referencia? Ahora la referencia es más 90 grados. Vean, la referencia cambió. Y lo voy a subrayar aquí. Esta es la referencia. Ya no es menos 90 grados, ya no es 0 grados. Con un factor integral son menos 90 grados la referencia. Con un factor derivativo, la referencia cambia a 90 grados. Bueno, esa es parte de las consecuencias de tener un factor derivativo en la función de transferencia. ¿No hay dudas con eso, compañeros? ¿No se les olvida? Porque en un momento dado, si quedan dudas al respecto, después se confunden y toman mal la referencia. Si todo está bien, entonces, bueno, vamos a continuar. G4. G4 es un 0. Ahí se ve claramente. Entonces, si tenemos ahí un 0, se tiene una subida de más 20 logaritmo de la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más omega sobre 10 al cuadrado. Esto va a producir una subida de más 20 decibeles por década. Y ahí está. Con respecto al ángulo, G4 de J omega, será entonces más tangente a la menos 1 de omega sobre 10. Y bueno, esto va a provocar que la plantilla, la misma plantilla de los sistemas de primer orden, la vamos a alinear con la frecuencia de corte 2, pero la base de la plantilla, lo que es la base, esta base, se va a alinear con más 90 grados. Bien. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Todo bien? Sí, profe. Muy bien, gracias. Voy a llevarme este factor para la siguiente página y bueno, ahí trabajo por último este factor. Y bueno, esto es un poco más grande. Ahí está. Por favor, fíjense bien. Para este caso,
la magnitud de G5 de J omega, que es este factor cuadrático irreducible, en decibeles va a ser igual a menos 20 logaritmo de la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado, que será 1 menos omega al cuadrado sobre 150 al cuadrado, todo esto al cuadrado, más 90 veces la frecuencia entre 150 al cuadrado. Ahí está. Y por supuesto esto va a producir una caída de menos 40 decibeles por década. No vayan a ponerle ahí menos 20, porque acuérdense que este factor está representando a dos polos, no a un polo. Dos polos que son complejos conjugados. Finalmente, con respecto al ángulo de este factor, tendríamos lo siguiente. Θ es igual a menos tangente a la menos 1 de la parte imaginaria, que es 90 omega sobre 150 al cuadrado. Todo esto entre 1 menos omega al cuadrado sobre 150 al cuadrado. Bueno, aquí en esta parte vamos a tener como referencia los más 90 grados y vamos a poner la plantilla. La plantilla que va a tener, por supuesto, el doble de alto que la otra. Supone que ya deben de tener, espero que no haya ningún problema. Y aquí vamos a hacerla coincidir con la frecuencia de corte 3, que a su vez es la frecuencia natural del sistema. Y la parte superior a ese ángulo de 90 grados. También deben de nombrar su plantilla con un factor de amortiguamiento de 0.3. Bueno, si ya tenemos esto, nada más aquí hace falta aclarar que esta pendiente de menos 40 decibeles por década es para trazar la asíntota, pero ahí también vamos a hacer una corrección. ¿Y cómo se hace esa corrección? Bueno, esa corrección se hace con una plantilla que tiene más o menos esta estructura, la cual ya utilizamos también para un factor de igual a 0.3. Y más o menos aquí, a donde se da el pico máximo en decibeles, vamos a tener que alinear con la frecuencia de corte 3. Y aquí sí es un poco más complejo indicar cómo se alinea, pero lo que sí debe quedar claro que al final, esa pendiente que tiene la plantilla, esta pendiente de caída, la vamos a alinear, toda esta pendiente, con la pendiente de la asíntota, a partir de la frecuencia de corte 3. Entonces se va a generar esta curva. Eso es lo importante, lo interesante, que se va a generar esta curva. Y como esa pendiente va a ir variando, bueno, pues la plantilla se va a ir ¿Llevamos tres girando. plantillas o cuatro, profe? ¿Tres? Tres, ¿verdad? Es esta y la de... Son La estas dos. primera. Son estas dos para un factor de amortiguamiento. Y la primera que, de hecho, ya que tocas el tema, la primera pues tendría más o menos esta estructura. Más o menos aquí a la mitad de esta, tendría esta estructura. Bueno, ya no alcanzó ahí, lo dibujo de este lado. Tendría esta estructura. Esa es la primera que hicimos, ¿no? Esta es la primera. Tiene la mitad, exactamente la mitad de alto que la otra. ¿Sí? Entonces, esta es para todos los sistemas de primer orden. Para todos los de primer orden, es la primera plantilla que hicimos. ¿Sí? Donde teníamos que esta fórmula era θ igual a menos tangente a la menos 1 de omega. Ese es. Y esta, pues, es la otra plantilla. Ya les di las fórmulas para obtener eso. Entonces, pues son tres plantillas. Esas son las tres plantillas que deben de tener, que vamos a necesitar para todos los ejercicios. Estas tres que, digamos, están aquí bosquejadas. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna otra duda, compañeros? No, todo bien, profe. No, profe. ¿Sí? Muy bien. De acuerdo, entonces vamos a proceder a trazar esto lo más pronto que se pueda.
Bueno, como es ejercicio nuevo y por supuesto hay un elemento nuevo aquí, perdón, ya me fui muy arriba, aquí estamos, acá está, acá está. Todo parte de aquí, bueno, pues hay que trazar ahora sí. Permítame insertar aquí la hoja de papel semilogarítmico, aquí está. Más o menos yo pienso que ahí está bien. Bueno, recuerden siempre, por favor, que lo primero que vamos a marcar en la hoja son las frecuencias de corte. Ahí están, es 1, 10 y 150 radianes sobre segundo. Entonces, lo voy a marcar. Puede ser con línea discontinua o continua. Vamos a marcarlo en este caso con línea continua. Ahí está. No muy gruesa para que no ocupe, seamos más precisos al dibujar todo. Bueno, ahí está. Entonces dijimos 1. El siguiente sería 10. Bueno, se movió la herramienta, aquí está. Y 150. No sé si están de acuerdo, aproximadamente. 4, 5, 6, 7. Más o menos aquí. Entonces, bueno, voy a corregir ligeramente la posición, ahí para que. Creo que nada más era esa parte. ¿No es para la derecha la tercera, profe? A ver, vamos a ver. Y bueno, sí, para que no haya duda, siempre es importante ponerle arriba, ¿no? Para que tengamos bien claro. Aquí es 1 por 10 a la menos 1. 1 por 10 a la 0, que es 1. Ahí está. 1 por 10 a la 1, que es 10. Este sería 1 por 10 a la 2, que es 100. 1 por 10 a la 3, que es 1000. Y 1 por 10 a la 4, que son 10,000. Entonces, a ver, no sé, compañero, a ver, pregunto. No, está bien, profe. ¿Sí? Perdón, sí, está bien, gracias. Porque si no se deben equivocar y, por ejemplo, digan, dijo 150 es aquí en el 5, porque es la mitad, representaría la mitad. Y hagan esto, ahí son 500, ¿eh? Ahí son 500, entonces no vayan a regalar. Ahí están las frecuencias de corte. Y esta es la frecuencia de corte 1, frecuencia de corte 2 y la frecuencia de corte 3. Acuérdense, ahí son 150 y si quieren lo aclaro aquí, sería 1.5 por 1 por 10 a la 2. Serían 150 ahí. Bueno, ya marcando las frecuencias de corte, ahora sí, siempre les voy a recomendar, échenle un análisis a los valores, sobre todo a la primer ganancia, que aquí nos marca que comencemos en menos 27 decibeles, pero ahí comenzamos hacia arriba. Y corta en la primera frecuencia de corte, que es 1 radián sobre segundo. Entonces, ya imaginándose más o menos, ya a estas alturas ya deben de tener nociones de, simplemente viendo los datos, cómo va a generarse la gráfica. A estas alturas deben de entender que vamos a comenzar con una pendiente hacia arriba, no hacia abajo, sino va a ser hacia arriba porque estamos comenzando con un factor derivativo. Y después, a partir de la frecuencia de corte 1, pues vamos a comenzar. En este caso se anularía, comenzaríamos con una recta, la frecuencia de corte, sí, 2, comenzaríamos entonces ya con una subida, con otra subida, y en la frecuencia de corte 3, comenzaríamos ya con una, que sería en esta hoja,
con una bajada de 40 decibeles por década. Bueno, pues se pone interesante. Entonces, ¿dónde poner ese famoso 0? Yo lo pondría ahorita en este caso un poco abajo. Yo lo pondría aproximadamente aquí. Espero no fallar. Ahí voy a dejar 0 decibeles y bueno, con respecto a la fase, pues también hay que imaginarse. Compañeros, a estas alturas ya hay que imaginarse. Viendo los datos, ¿dónde poner? O sea, ¿dónde poner la referencia? Entonces vean, vamos a comenzar en más 90 grados y esa va a ser nuestra referencia. Después vamos a colocar la plantilla así, y como lo indica en G3, después como lo indica en G4, entonces debe de caber al menos en la referencia de 90 grados positivos. Yo creo que esta sería bueno de una vez ver dónde va a quedar y dónde quedarían los menos 180. ¿Qué distancia hay de más 90 grados a menos 180 grados en términos de divisiones, compañeros? Apóyenme con ese cálculo. De más 90 grados a menos 180 grados, ¿cuántas divisiones lo separan? No sé si me explico. Porque de lo contrario, y pudiese ser un ejemplo como tal, habría que pegar 2 hojas de papel semilogarítmico, una abajo de la otra para que puedan dibujar todo este esquema, en su caso. Y en mi Entonces igual caso, son 270, ¿no? sí, pero en términos de divisiones. Sí, porque vamos a suponer ahí quedan 0 grados. 0 decibeles, perdón, 0 dB. Si yo en un momento dado pongo, y eso solamente para que quepa, vamos a suponer que lo pongo aquí. Ahí pongo más 90 grados. Lo pongo más para que no haya confusión. ¿Cuántas divisiones abajo? ¿Dónde quedaría el menos 180 grados? ¿Cabría en la hoja? Esa es la pregunta. Son 60 divisiones, compañeros. Y ahí solo tengo 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 divisiones. ¿Y por qué lo pongo a esa altura? Bueno, porque tenemos ahí una fase negativa. Claro, puedo subirle otros 5, pero aún así. Inclusive, bueno, si ustedes me lo permiten, y nada más lógico que es ilustrativo, ahí sí los invito a que en este ejercicio sumen o pongan abajo de esta gráfica, de esta hoja, pongan o adicionen una nueva. En la parte inferior, es esta, conéctenla con otra hoja. Ahí van a tener que recortar y pegar la anterior con un masking atrás o con un Durex y pueden unirlas, ¿no? Pero el chiste es que tienen que pegarlas. Lamentablemente no les va a caber de otra manera todo este ejercicio. A menos que quieran que cambiemos los parámetros, pero yo digo que no, mejor apóyeme sumando otra hoja ahí, poniéndola abajo. Además que en algunos ejercicios pues sí se ocupa, y en este pues es el caso. Profe, disculpe. Sí. Yo tengo una duda. Sí. Los anteriores ejercicios, Sí. Primero colocábamos los 0 decibeles y después los menos 180 decibeles. Perdón, menos 180 grados. Sí, eso es correcto. Yo tenía entendido, yo pensaba que a partir de ahí se
se tomaban en cuenta o los 90 grados. ¿Por qué los puso ahí como usted los puso ahorita, Bueno, profe? inclusive vamos a hacer lo siguiente, compañero, para que se entienda. Inclusive vamos a lo más bajo que pudiera ir, que es la base de la hoja, en este caso. Y marco ahí los menos 180 grados, por supuesto, eso es lo que tenía que hacer yo primero, pero en este caso lo mencioné, que fue evidente por el hecho de que tengo que la fase o la referencia son 90 grados positivos. Entonces, si tú sumas de ahí de menos 180 grados donde lo estoy poniendo, yo tengo que mover esta línea, fíjate, y eso que los puse hasta abajo, hasta acá, si no estoy equivocado. ¿Sí? Entonces, si yo bajaba mal la línea, pero lamentablemente ahí no voy a poder graficar de forma adecuada todo la real de fase. Entonces, a pesar de que yo lo ponga a ese nivel, no voy a poder graficar la real de fase. ¿Y cómo sé que es ahí? Pues digo 10, 20, no, perdón, serían 10, aquí eran 20, vamos a empezar 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 y 60. 60 divisiones. Eso es lo que separa menos 180 de 90 grados. Ahora no sé si apelando a su sentido común, compañero, entiende por qué puse primero los más 90 grados, porque de todos modos vamos a tener que trabajar con una gráfica de fase que no va a caber ni siquiera en la hoja. Inclusive yo creo que para estos casos voy a generar pues un archivo donde tenga ya esa, pues digamos 2 hojas juntas, 2 hojas unidas, que serían el menor de los casos. Pero bueno, ustedes lo pueden hacer, simplemente unan las 2 hojas para que no tengan ningún problema y ese más 90 grados déjenlo a donde lo había colocado inicialmente. Los menos 180 grados, pues evidentemente no cabrían en la primera hoja, sino que quedarían abajo. Perdón, compañero, y no sé si ahora me explico por qué puse yo los más 90 grados primero en este caso. Sí, profe, sí, para tomarlos como referencia y de ahí partir para poner los menos 180 grados. Sí, sí, pero no cabrían en la hoja, a la altura que lo puse no cabría en la hoja, y no cabría en la hoja precisamente porque yo arriba requería 10, 20 cuadritos por lo menos arriba de la base superior, de la parte superior de la hoja hacia abajo, yo requería al menos 20 cuadritos, ahorita lo tuve que mover a 10 cuadritos, solamente hay 10 cuadritos. De aquí hay 5, 10 cuadritos solamente, entonces no va a caber la hoja, no va a caber la otra gráfica. Entonces, para que a ustedes no les pase eso, bueno, van a tener que pegar una hoja abajo. Y eso es normal, de verdad que es normal. No quería que saliera un ejercicio así, pero bueno, ya que salió, pues adelante, vamos a tener que hacerlo. No por eso nos vamos a detener, porque tenemos que atacar cualquier posibilidad. Entonces aquí lo único que yo les recomiendo es que pónganle otra hoja abajo. Si se requiere o no, pues eso lo vamos a ver ahorita con el tiempo. De todos modos, vamos a ver qué es lo que arroja o qué resultados arroja todo esto. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda, compañeros, para poner las frecuencias de corte y las referencias? Ya están puestas ahí las 3 referencias. Bueno, ahora vamos a trazar la real de magnitud. Yo sí, profe, pero Sí, me quedó la sí, duda. O sea, igual ya lo sí. expliqué en otras clases. ¿Por qué de 90 hay 70 divisiones a menos 180? No 70, son 60, ¿no? ¿O conté mal? No sé, por eso me pregunto. Son 60. Pues, compañero, bueno, voy a explicarle rápido. Aunque, bueno, nada más se lo voy a explicar de la forma más rápida posible. Si tengo 60 divisiones que multiplico por 4.5 grados, ya que cada división vale 4.5 grados, obtengo 270 grados.
Esa es la distancia que hay de menos 180 grados a más 90 grados, por supuesto. Si yo le dijera qué distancia hay de menos 180 grados a menos 90 grados, pues solo existirían, por supuesto, 90 grados de diferencia. Si se lo preguntara a 0 grados, pues existiría menos 180 grados. Como vamos de menos 180 grados a más 90 grados, pues existe una diferencia de 270 grados. Eso corresponde a 60 divisiones. No sé si me expliqué, compañero. Sí, sí, ya lo entendí, profe. Muchas ¿Sí? gracias. Sí, Bueno, muchas gracias. muy Muchas bien. gracias. De acuerdo, no se preocupe. Bueno. Por favor, entonces sean conscientes de la escala. La escala es muy importante, que la mantengan siempre en mente. Ahora, bueno, vámonos con los datos rápidamente. Vean, yo creo que a estas alturas ya prácticamente ya no voy a estar exponiendo a qué me estoy refiriendo. Vamos a manejarlo directamente. Entonces, vamos a comenzar en una ganancia de menos 27 decibeles. ¿Dónde quedan menos 27 decibeles? ¿A cuántos cuadritos equivale menos 27 decibeles? Más o menos a 13 cuadritos y medio. Entonces, en 13 cuadritos y medio, de donde está la referencia, de 0 decibeles son 5, 10, 13 cuadritos y medio, más o menos aquí. No, ahí, no más. Ahí tendría yo 27 decibeles. ¿Sí están de acuerdo? A partir de esos menos 27 decibeles, comienzo con una subida de 20 decibeles por década. Entonces, la subida de 20 decibeles por década comienza de esta manera, fíjense. De aquí a aquí hay una subida de 20 decibeles por década. Entonces, ustedes con sus escuadras toman esta pendiente y la arrastran aquí a 27 decibeles. Entonces, ahí trazan su primera asíntota. Hasta la frecuencia de corte 1. Perdón. ¿Por qué comienzo con una subida de 20 decibeles por década? Esta subida es de 20 decibeles por década porque comienzo con un factor derivativo, ya no con un factor integral. Entonces, después, a esa altura, a la de un radian sobre segundo, hay una suma algebraica de menos 20 decibeles por década. Por lo tanto, a esa altura, a donde llegué, continúo ahora con una pendiente de 0. Es decir, más 20 menos 20, pues es, en este caso, 0. Eso es como se representa en 0 decibeles por década. Después, para G4, tenemos una subida de 20 decibeles, es decir, donde tenemos la frecuencia de corte 2. La frecuencia de corte 2 hay una subida nuevamente de 20 decibeles por década. Entonces, voy a clonar esta, copiar, pegar, y esa pendiente la voy a poner en esta parte. ¿Hasta dónde la prolongo? Pues por supuesto hasta la frecuencia de corte correspondiente, ¿qué es esa? A la frecuencia de corte 3. En la frecuencia de corte 3, ahora sí, la cual está dada por este factor cuadrático, se tiene una caída de menos 40 decibeles por década. En ese momento, si llevo una subida de 20 decibeles por década, menos 40 decibeles por década, a partir de ese punto, sí se tiene una caída de 20 decibeles por década. Entonces, tomo mi línea, que supone que ustedes ya debieron haber trazado, una pendiente, porque acuérdense que siempre deben trazar las pendientes al inicio, de 20 decibeles por década, ahí está, aproximadamente esa. Y entonces arrastro con las escuadras hasta conectar aquí. En ese momento,
genero yo creo que con esto, con esta. Bueno, quedó un poco más grueso, ahorita lo hago más. La asíntota. Esta pendiente es de 20 decibeles por década, a partir de ahí. Entonces queda de esa manera. Las asíntotas quedan de esa manera. ¿Alguna duda con respecto a esto? Entonces, ojo, vamos a comenzar con una pendiente de más 20 decibeles por década. Esto es debido al factor derivativo. Después, como se tiene en la frecuencia de corte 1, esta frecuencia que está asociada a un polo, y los polos producen caídas de 20 decibeles, si llevo una subida de 20 decibeles menos 20 decibeles, pues quedo finalmente con una caída de 0 decibeles por década. Esto es 0 decibeles por década. ¿Hasta dónde? Hasta la siguiente frecuencia de corte, que es la frecuencia de corte 2. En la frecuencia de corte 2, que es esta, la cual está asociada a un 0, se tiene una subida de 20 decibeles por década. Entonces, aquí tenemos una subida de 20 decibeles por década. ¿Hasta dónde? Hasta llegar a la frecuencia de corte 3. En la frecuencia de corte 3, como esta frecuencia de corte 3 está asociada a dos polos complejos conjugados, en ese momento, como son dos polos, va a caer a menos 40 decibeles. Pero si está subiendo a 20 decibeles positivos y cae a menos 40, más 20 menos 40 nos da una caída, una suma algebraica de menos 20 decibeles por década. ¿Hasta dónde? Bueno, pues hasta el infinito, porque ya no hay otra frecuencia de corte. ¿Alguna duda? No, profe. No, profe, todo bien. Muy bien. Ahora vamos a hacer correcciones de 3 decibeles. ¿Dónde? En las frecuencias de corte. Aquí en la frecuencia de corte 1 corrijo 3 decibeles. Ahí ya saben por qué se corrige abajo. En la frecuencia de corte 2 corrijo 3 decibeles arriba. Y aquí sí va a ser interesante. Voy a dibujar de forma aproximada cómo quedaría la gráfica. Vamos a ver. Tengo 10, 15, 20. Vamos a ver, más o menos así. Y más o menos así. Bueno, entonces voy a dibujar la plantilla, porque aquí van a trabajar con una plantilla. Entonces, la plantilla aquí la voy a poner en rojo. Van a tener esta pendiente. Digo, es algo aproximado, compañeros, por favor. Tengan pues la indulgencia suficiente para que no crean que no estamos haciendo bien las cosas, pero bueno, aquí por supuesto tienen ustedes que girar la plantilla de tal manera que coincida con la pendiente de 20 decibeles por década y después alinear el pico máximo aproximadamente ahí. Más o menos así se haría la corrección. Y bueno, esa sería la corrección. Disculpen ahí que no coincida exactamente, pero bueno, esa mano alzada con esas rectas. Así tienen que usar la plantilla, entonces espero que no tengan ningún problema. Y ahora sí, trazar, por supuesto, la real de fase, la cual voy a trazar, no sé, permítame ver, yo creo con este color anaranjado para que se distinga un poco. No, porque ese es muy similar al del fondo. Vamos a trazarlo con un color azul. Ahí está. Y bueno, un poquito más gruesa la línea. Entonces pasaría a lo siguiente. Esta es la real de magnitud. Harían esto. Siguiendo, por supuesto. Bueno, ahí aproximadamente. Les digo, es a mano alzada. Sigan las asíntotas lo mejor que se pueda. Nos quedan 10 minutos, de todos modos. En estos 10 minutos, a la vez que voy trabajando,
me gustaría ir comentándoles, compañeros, que pues ya es inminente el regreso a clases presenciales. ¿O ustedes saben algo más al respecto? No Los sé. profesores están manejando el Ajá. 50 todavía en línea. Ajá. Bueno, Ajá. pusieron a votación si era todo en línea o todavía si queremos regresar a presenciales. ¿Lo pusieron a votación en una clase en particular o a nivel de No, en escuela? una clase, porque en otras clases sí nos dijeron que no, que ya tenemos que regresar el lunes, porque eran indicaciones de la jefa de carrera. Entonces, que ya tenemos Ajá. que regresar. Pero en donde la pusieron a votación era porque el profesor está enfermo. Ah, entiendo. Sí, en mi caso, pues yo no tengo ningún problema para estar allá en línea, perdón, en presencial, y el único problema que yo veo de todo esto es que nos hacen que repartamos el grupo en dos, lo cual pues provoca de por sí ya tenemos, yo ya me hubiera gustado avanzar más, pero bueno, como sea, hemos avanzado, ¿no? En los diagramas de Bode, pero con respecto al programa general, pues sí nos falta abordarlo y abordar algunos temas fundamentales. Partiendo el grupo en dos, pues esto se retrasaría pues todavía mucho más. En ese sentido, yo tengo la suficiente tecnología, que es un sistema que puedo llevar portátil para convertir cualquier pizarrón en un pizarrón electrónico. El único problema, y se los dejo planteado nada más, el único problema que yo tendría es el internet que fuera de buena calidad para que yo pudiera impartir al mismo tiempo con todos los que quisieran estar allí en presencial y además dar la clase en línea para que todos la estén tomando al mismo tiempo en línea en sus casas y los que estén en presencial pues viendo y preguntando de forma presencial ahí en el salón de clases y los que estén en línea pues tomando la clase en línea y también pudiendo haber una comunicación en tiempo real conmigo para resolver cualquier duda que hubiera, ¿no? El único problema para mí es el internet. Y eso porque la escuela no cuenta con un buen internet. Y aunque contara con un buen internet, al asistir ya todos los profesores, muchos posiblemente también van a necesitar de la red, del ancho de banda, de todo lo que tengamos ahí de internet. Y hablando de ancho de banda, pues aquí ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, imagínense en un momento dado, si yo estoy dando la clase y se empieza a pausar o no los escucho o simplemente se corta la comunicación, bueno, entonces ya no se logra el objetivo. El internet para mí es esencial, nada más. Siendo así, en un momento dado hasta algunos que tuvieran problemas para ir, ya sea por problemas de salud, por problemas de trabajo, por cualquier circunstancia que tuvieran personal, pudieran no perderse la clase, ¿sí? Pudiéramos estar trabajando y ser más productivos si tenemos el internet a la mano. Entonces, bueno, yo comento esto con la finalidad de, si se puede a través de todos ustedes como grupo, ver la posibilidad de contar con internet allá en el salón de clases. Si esto es así, pues creo que sería beneficioso para todos ustedes, ¿no? Porque sea como sea yo, pues me adapto a las necesidades y a los lineamientos que me diga la escuela, que me dicen, bueno, van 15 esta semana, 15 la siguiente semana, etcétera. Y pues en mi posición no puedo decir que no, porque a mí me pagan, soy trabajador del Politécnico, entonces tengo que acatar los lineamientos que me dan mis autoridades. Entonces no hay de otra, yo tengo que estar allí en el salón de clases, dando clases a los que asistan, si es uno, si es dos, si son tres personas, tengo que estar allí en mi salón de clases, dando la clase. Entonces, bueno, comento esto para que si hay alguna solución que ustedes vean, pues atacar esa parte, ¿no? Nada más el internet y de esa manera garantizamos que todos sigan recibiendo la clase así como lo estamos llevando ahorita a cabo. Bueno. En una clase que yo tengo, sí. Profe, sí, el profe nos dijo que podrían ser tres clases en línea y el laboratorio, bueno, ya presencial. Cada 8 días un 15 y a los otros 8 días los otros 15. No sé si esa también puede ser una opción para usted. Lamentablemente yo tengo que estar en el salón de clases. Van a pasar a supervisar en un momento dado.
La única manera que yo tendría de dar así las clases que yo estuviese enfermo y solamente tendría 15 días para no asistir, porque bueno, hay que ir a checar, excepto si se nos dieran esas facilidades allá y bueno, a lo mejor mediante un escrito que yo hiciera a la jefatura, indicándole que yo impartiría mis clases de esa manera y teniendo permisos, digamos, especiales, porque al menos hasta donde sé, pues la intención es que ya sea de manera obligatoria ir a partir de 5º semestre a 9º semestre es obligatorio, hasta donde yo lo sé. Fuera de eso, pues sí pudiéramos, si se puede llevar a cabo eso que comentas, sí sería magnífico, por supuesto. De otra manera, yo tengo que estar en mi salón de clase, así haya una persona o así no haya nadie, yo estar en mi salón de clase esperando a los 15 que les corresponda e impartiendo en la clase desde el salón de clases. Por eso comento. Profe, Sí, Ricardo. ¿y a partir de cuándo ya va a estar en las aulas? A partir de la siguiente semana, se supone. Entonces, esa fue la indicación que me dio mi presidente de academia en la última sesión de academia que tuvimos, en la última junta. Y sí se vuelve complejo porque no se crean, no solo ustedes tienen esas inquietudes y esa problemática, también uno, ¿no? Porque ya de alguna manera estamos adaptados, estamos trabajando a gusto, no sé, en términos de esta clase con este pizarrón electrónico, a mí me ayuda mucho, me sirve mucho para dar la clase. Allá pues voy a estar limitado en herramientas, si es que nada más me dan mis plumones, y el pizarrón ahí y el borrador, y bueno, los que estén ahí en clase pues son los que van a poder tomar la clase y los que no estén, o los que no puedan, o los que se enfermen. Entonces, para mí esto es muy bueno tener, porque yo puedo llevar estas herramientas al salón de clases, pero el internet siempre va a ser la limitante. Bueno, se los dejo eso planteado para que ustedes lo platiquen. Y bueno, de alguna manera, les avisaré el día de mañana ya con toda objetividad, con toda asertividad, sí, es que nos vamos a ver a partir ya de la siguiente semana. Y por supuesto, esto tanto se vuelve obligatorio para mí como para ustedes, con las únicas excepciones de la salud, por supuesto, que es lo primero. Si alguien tiene problemas, ¿sí? Recuerdo que dentro de las aulas, bueno, al lado de los pizarrones, sí, había unas salidas de Ethernet. ¿Por qué esas no las habilitan? Pues todos nos hacemos la misma pregunta, Felipe. De verdad que hubiéramos querido tener, y aunque vamos a suponer que las habiliten, pues la carga de computadoras, ya al estar todos en línea, pues va a hacer que todo, pues el internet sea muy deficiente. Pero bueno, no puedo hacer más, o sea, yo que más quisiera que el internet de la escuela fuera bueno. Cuando se pueda, por supuesto. Yo voy a llevar de todos modos mis herramientas, mi proyector, el sistema que les comenté que es el Mimio Teach, y ya con ese puedo convertir cualquier pizarrón en pizarrón electrónico. Entonces, más adelante pues ya les daré más información. Ahorita pues ya se va a terminar la sesión, compañeros. Esto es algo de que en un momento dado pues sí debemos de platicar. Si quieren mañana que nos conectemos, lo platicamos con más calma. Y ya mañana les doy las indicaciones generales. De todos modos, mañana me informo si esto ya es así de forma obligatoria y si hay algún documento oficial o alguna circular que hayan sacado para que pues ya sea algo más asertivo y no nada más algún comentario o alguna información que me llega a mí, pero de la cual no tengo yo en un momento dado ni siquiera el respaldo, ¿no? Entonces, mañana les digo con más asertividad qué es lo que procede para la siguiente semana, ¿de acuerdo? Ok, profe. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que o quieren que nos reconectemos para terminar el ejercicio o ya ustedes me comentan ya mañana qué sigue. Como me digan ahorita. Mejor mañana, profe, porque mañana, profe. empezamos con exámenes. Ya mañana con calma. Sí, también, profe, mañana está bien. De acuerdo, de todos modos ya empezamos el ejercicio. Mañana terminamos el ejercicio. Sale, cuídense mucho. Gracias, profe. Gracias, profe, buenas noches. Que estén muy bien. Muy buenas noches. Gracias, profe. Hasta luego. Cuídense mucho.